A levantarse, sí, pero nuestros niños también tienen que ser instruidos en que, hijo, mañana hay que ir a agradecer a Dios por lo que hicimos, lo que Dios nos dio en la semana, que tuviste comida, que nos guardó, para que tengan esa visión de por qué asistimos a una iglesia, por qué asistimos a un grupo. A pesar de su corta edad, ya tienen que tener hoy el conocimiento necesario para enfrentar todas esas circunstancias de las que estaban hablando hace rato. Nuestros niños ya deben de saber qué es ideología de género, qué son drogas, todo, qué es sexualidad. Ya tienen que saber, a pesar de que tengan 5 años, 6 años, ya. Porque hoy el ataque principal es a los hijos. El sábado pasado, no fue este sábado pasado, fue el anterior, ¿verdad? Israel fue atacado, ¿sí? ¿Alguien sabe cómo le llaman a la ciudad de Tel Aviv? Qué importante es saber cómo es catalogada la ciudad de Tel Aviv. ¿Cómo es catalogada la ciudad de Jerusalén? Tierra Santa. ¿Cómo es la forma de ser de las personas en Jerusalén? Más santurrones, digamos. Pero Tel Aviv, a ver, ¿cómo es la ciudad de Tel Aviv? Tel Aviv se le considera la ciudad del pecado. ¿Por qué? Porque ahí hay un libertinaje tremendo. Ahí se concentran tanto discoteca como todos los que... Es una ciudad muy moderna, está al lado del mar. Está al lado del mar, ahí... Es como aquí nuestro Cancún. ¿Cómo se considera Cancún? Libertinaje. Hay mucha sexualidad, hay tremendas cosas ahí. Como Acapulco, las costas. Tel Aviv es conocida como la ciudad del pecado. Cuando a una persona le dicen, es que voy a ir a vivir a Tel Aviv. ¿Te vas a ir a vivir allá? ¿Y sabes cómo es allá? En Tel Aviv, cerca de Tel Aviv, fue donde había una fiesta, el día de la fiesta que deberían de estar en los templos, en las sinagogas. Los jóvenes libertinos estaban en una fiesta pagana. Y ahí llegaron los terroristas y los mataron. Entonces, esto es juicio. Lo que está pasando en Israel es juicio. Y a veces nosotros oramos no sabiendo esto. Realmente hay que tener los contextos correctos. Hoy vamos a hablar de qué. ¿Alguien vio el video que publiqué? ¿No? ¿Han oído hablar de la palabra judaizar? Bueno, hoy le toca a Esteban, ¿eh? Pero le voy a preparar el camino. ¿Han oído la palabra judaizar? Judaizante es alguien que practica. Judaizar es un término de enseñar. ¿Sí? Yo voy a judaizarlos, hasta es verbo, ¿ah? Les voy a pedir que practiquen las costumbres judías.
Entonces, ahorita vamos a ver el tema y es centrado en eso. Pero hay que conocer lo que verdaderamente es judaizar. ¿De quién viene? Aquí vamos a ver que es los judíos queriendo que los gentiles sigan todas las corrientes judaicas. Sí, hay que entender. Muy bien, vamos a dejarle lugar a Esteban y ya después te apoyamos. Si necesitas algo, te apoyamos. Al final yo también puedo dar un contexto más. Adelante, Esteban. Todos preparémonos. Sí, pero si quieres puedes usar aquí el Me gusta más estar parado. Ajá, sí, claro. Sí, pero, Aquí pueden estar pero no, parados. pero si soy así, Como- no se puede a modo de que me quede así. Ese de ahí. Ah, sí, no, no, no. Es el mismo, ¿no? Sí, sí, con él. No, usamos el otro. Bueno. El otro es más cómodo. Sientes que no traes nada y se oye. Y hay pastores, digo, hermanos que salen aquí, ¿no? Es más cómodo. Ah, es ese. Estamos modernos, nada más que se me había olvidado. Está mejor. Bueno. A ver, usted que. Me lo doy la primera vez que lo uso Tú nada más preocúpate por. No, sí, pero. Pues, primeramente, gracias a Dios por estar juntos nuevamente, ¿verdad? Y que Dios nos da el privilegio de estar aquí compartiendo su palabra. Y gracias al hermano también que nos dio la oportunidad de esta ocasión. Aquí el hermano José, ¿no? Que es el que está a cargo de nosotros. De verdad que es un privilegio, siempre he dicho, estar enfrente, ¿eh? Y también una responsabilidad. Y ayer el hermano que envió el video, lo estuvimos estudiando. Yo creo que algunos ya lo vieron, algunos no. Y pues que el Señor nos dé luz, que Él nos guíe a lo que es su verdad y que la pongamos por obra también. Yo sí pidiera hacer una oración antes de, pidiendo que Él nos hable, ¿no? Y también que nosotros, nuestros oídos, nuestros corazones estén dispuestos a escucharlo y también a ponerlo por obra, que es siempre lo importante, ¿no? Señor, te damos gracias, Padre. Te damos gracias por tu palabra, por todos los hermanos también que nos dan más luz para que nosotros sigamos el camino correcto. Y si de alguna forma estamos equivocados, tú nos corrijas, Señor. Sabemos que nosotros como seguidores de ti tenemos que estar dispuestos a ser corregidos también, así como lo marca en este capítulo, en el cual Pedro es corregido por Pablo, y que exista esa humildad de reconocer tu verdad, Señor. Y te damos gracias por tu palabra, Señor. Habla tú, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Jesús, que murió por nosotros. Amén. Bueno, vamos al capítulo 2, creo que es el capítulo 2, ¿verdad? Capítulo 2.
de Gálatas. El 1. Ya es el 2, ¿no? Sí. ¿Es el orden? ¿O nos vamos de otra forma? Bueno, como ustedes, hace 8 días, el hermano Dani, pues esta carta o epístola, como le llaman, en otras palabras, es un mensaje que Pablo les deja a los de la iglesia de Galacia en ese entonces, ¿no? Que está actualmente en Turquía, que más o menos está en ese lugar, en esos tiempos. Y bueno, está enfocada en este caso a ellos, ¿no? Aunque a cada iglesia que él formó, les mandaba otro tipo de mensaje, ¿no? Pero aquí en este caso en especial, el mensaje es hacia la iglesia de Galacia, puntos que a lo mejor en otras iglesias no los tocó, ¿verdad? Tocó otros puntos. En este caso, el punto, vamos a leerlo en Gálatas 2, dice, vamos a empezar, dice, después pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevado también conmigo a Tito. O sea, creo que eso lo entendemos bien, ¿verdad? Que estuvo fuera casi 14 años, porque sabemos que a él los querían como darle chicharrón, dice el hermano, ¿eh? Por eso no se acercaba a Jerusalén. Y dice que después de 14 años, nuevamente con Bernabé y Tito, regresaron. Pero subí según una revelación. O sea, no fue también por su propia decisión, sino el Señor de alguna forma le dio ese mensaje, ¿no? No sé si haya sido un sueño, no dice, nomás una revelación. Ajá. Y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Como sabemos, Pablo fue comisionado por el Señor para predicar en especial a los gentiles. O sea, pues nosotros seríamos en este caso, ¿no? Seríamos los gentiles. Entonces, Pablo, como sabemos y ya tienen conocimiento muchos, que él fue comisionado para nosotros, los que no somos judíos, pues, los de que originalmente no somos de las tribus de Israel. Entonces, es una bendición que Dios escogió a Pablo. Pues Dios no se equivoca, ¿no? Él supo por qué, ¿no? Siempre Él sabe por qué tal persona, tal lugar, tal cosa nos asigna. Seguimos. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, o sea, fue obligado a circuncidarse. Aquí es un tema importante, un párrafo importante. Dice que, mas ni aun Tito, que estaba conmigo, o sea, con Pablo, con todo y ser griego, o sea, nos dice que Tito era de origen griego, o sea, no era judío, en otras palabras, ¿no? Así entendemos. Fue obligado a circuncidarse. O sea, este capítulo son dos cosas. Yo lo que estuve orando con Dios son dos cosas que habla. Una cosa es la circuncisión y la otra cosa es, más adelante, ya lo leemos, es la comida con gentiles, comer con gentiles. Pues el tema principal de este capítulo 2 es sobre esos dos puntos, sobre la circuncisión y sobre comer con gentiles, principalmente, ¿no? Como sabemos, nosotros somos los gentiles. Y yo veo esto, ahora sí que Dios me puso, todavía sigue esta situación actualmente, todos lo sabemos, no se ha erradicado desde hace 2000 años, seguimos con lo mismo o hasta peor.
Yo la verdad les quiero contar un testimonio. Tuve unos hermanos hace 15 años en Toluca, muy fervientes con Jesús, de hecho eran pastores y se fueron ahora sí como la palabra, al judaísmo, ¿no? Como comúnmente se llama hoy. Y un día los fui a visitar no sabiendo qué había acontecido de ellos. Estaban en Toluca y mi esposa y mis hijos fuimos a visitarlos. Y la sorpresa es de que pues ya no tenían la Biblia, los habían quemado. De hecho ellos nos dijeron, ¿no? Pero me extrañó porque ellos fueron como mis padres de la fe hace 20 años más o menos. Fueron y andábamos hasta en varios lugares. Y regreso y veo esto y en ese entonces también estaban unos judíos en su casa para que este testimonio también, ¿no?, lo esté diciendo. Y le quería saludar a algunas judías que estaban y no me dieron la mano y me dijeron ellos, no los saludes porque pues yo no entendía nada, ¿no? O sea, no los puedes saludar, más bien me dijeron ellos. No los puedes saludar, así me dijeron. O sea, les di la mano, estaban en la sala y ellos ni siquiera hicieron el intento porque ya tienen ese conocimiento los judíos. Judíos que estando en México, pues, ¿verdad?, de origen judío. Entonces, y pues yo recuerdo que pues, no entendí mucho, pero pues de acuerdo a lo que Dios me había mostrado, pues sabemos que judíos y gentiles, pues, según nosotros estamos contaminados, ¿no? Es su mente actual, y de hecho es actual, ¿eh? Es actual, esa mentalidad aún la tienen los que no se han convertido a Cristo. Ellos son, o sea, principalmente, hablo de ellos, ¿no? Y pues que Dios los bendiga, no hablamos más, pero es un testimonio que de alguna forma, sí, ya lo viví y ahorita que lo veo, digo, pues es exactamente lo mismo. y que me pasaron ahí, ya se fueron los judíos, yo creo, al verme, mejor se retiraron y ya nomás me quedé con los ex hermanos. Me invitaron a comer y sí, entendí que habían cambiado muchas cosas, ¿no? De la alimentación, más es verduras y no creo que está mal, ¿no? Es algo muy bueno y Dios también ha dado normas de comida que de alguna manera y me acuerdo que una de las familiares de los hermanos tenía un niño pequeño como de 3, 4 años y le decía, no, tú debes de sentarte a fuerzas en la derecha. Que eso les inculca los judíos, que el hombre debe estar en la derecha, del lado derecho. Y el niño pues desconocía posiblemente por su edad, etcétera, pues no lo hizo y se enojó y resultó pegándole pues ahí enfrente de nosotros. Pero eso es lo que me deja impactado y que de alguna manera ahorita que leo este versículo me doy cuenta de que es lo mismo o hasta peor, ¿no? De hecho hasta peor, en muchas cosas. Entonces, aquí hablamos sobre un tema de la circuncisión. En este caso aquí habla de que ni aun Tito fue circuncidado. Muchos de ustedes ya saben qué es la circuncisión. Sí, no sé, la hermana, ¿usted? ¿Sí sabe? Digo, para ya no abordar más eso, ¿no? Sabemos que es la circuncisión, pero en resumen es hacerle una operación quirúrgica a los varones principalmente, más bien no principalmente, exclusivamente a varones, y que fue un pacto que hizo Dios con Abraham para cumplir sus promesas con él, de que él iba a ser bendito en todas las naciones y que su familia iba a ser grande. Entonces fue un pacto que el Señor en el Antiguo Testamento hizo con Abraham. Y una señal del pacto pues fue que los varones se circuncidaran. Entonces,
Aquí Pablo nos hace referencia a que ni aun Tito fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas. O sea, vemos la intención del corazón del ser humano que, como le pasaba a Jesús, ¿no? Querían formas de cómo acusar, ¿no? Y en este caso, en la congregación en su momento, pues a falsos hermanos decían, pues vean, posiblemente decían, vean cómo es, qué hacen ellos, ¿no? Realmente si hacen conforme a Dios dice, ¿no? Equivocadamente hablando, ¿no? Dice, falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud. O sea, este es un tema muy, muy importante, ¿no? Y que es bueno que los que no lo tenemos claro, realmente en el tema de la circuncisión, seas circuncidado o no circuncidado, eso no te va a llevar a la vida eterna, que es lo que al final de cuentas es lo que buscamos todos, ¿no? La meta de la vida eterna. La circuncisión o no circuncidado, ese no es el propósito que Jesús vino, sino más bien lo que Él hizo por nosotros. La muerte que Él vino a hacer y a entregarse por nuestros pecados, y los que hemos experimentado al menos un testimonio personal, entendemos realmente cuál es el centro de seguir a Dios, lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Y normalmente a veces el ser humano, yo me he dado cuenta en todos estos años, ve otras cosas, ve tradiciones, esto, que no así, que no te sientes del lado izquierdo, que no comas. Y el centro de Jesús se borra, se pierde. Y lamentablemente cuando se pierde, pues empezamos a hacer cosas equivocadas, ¿no? Y me incluyo, o sea, no hablamos de en general, el ser humano es una tendencia de esa forma. Entonces, nosotros lo que tenemos que prestar nuestra mente y es lo que Jesús hizo por nosotros, por amor a nuestras almas, para que no se pierdan eternamente. Ese es el propósito de Jesús y lo que tenemos que hacer. Entonces a veces miramos muchas tradiciones, como aquí el marca de la circuncisión, de que pues porque no lo cumpliste ya estás, sí, ya te vas a condenar. A muchas he escuchado en algunos lugares que ya hasta te condenas, ¿no? O sea que no vas a heredar el reino de Dios, en otras palabras. Cuando sabemos que en versículos más adelante habla de pecados más en el de Apocalipsis que acabamos de ver, los hechiceros, los idólatras no heredarán el reino de Dios. Ya Dios va más específico, ¿no? A pecados ya más en particular. Y yo no he visto a ningún lado la circuncisión. No te circuncidas, no heredarás el reino de Dios. No dice así. Entonces, las tradiciones judías, y que bueno, de alguna forma fue un pacto que el Señor hizo con Abraham. Y bueno, yo me pongo a pensar, pues también han de pensar los judíos, es que hicimos un pacto con Dios y ya no lo estamos haciendo, como que estamos faltando, ¿no? Su pensamiento ha de ser de ese. O sea, hay una lucha ahí entre su mente, ¿no? Más ellos. Y por un lado, pues, seguir orando por ellos, como nos marca la palabra, pero los que de alguna forma, alguna vez, o los que hemos experimentado el poder de Jesús en nuestro corazón, y que esa es la forma de vivir, y que el Espíritu de Él more en nuestro cuerpo, en nuestro alma, es el camino. Bueno, seguimos, ¿no?
Dice Jesús, para reducirlos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, o sea, ellos no aceptaron, ¿ah? Para que la verdad del Evangelio permaneciera con nosotros. Pero de los que tenían reputación de ser algo, los que ya han sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. Y eso hay un versículo antes, ¿no? Sabemos que el Señor, como dice también en un versículo por ahí, que no hay judío, ni griego, ni escita, sino todos somos, ¿cómo termina? No hay griego, ni escita, ni judío, ni griego, sino Cristo somos todo y en todos. Entonces, el Señor en su misericordia, en su bondad, nos da la oportunidad que no, aunque no seamos judíos, nos ha dado esta bendición y esta gracia para seguirlo, ¿no? A mí pues, los de la reputación, nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me habían sido encomendado el evangelio de la circuncisión, como a Pedro de la circuncisión, bueno, como sabemos, a Pablo le habían encomendado a los que no éramos incircuncidados. O sea que éramos gentiles, porque éramos los que no éramos, o que no habían sido circuncidados. Y a Pedro los circuncidados, o sea, a los judíos. A Pedro se le había comisionado a los judíos y a Pablo los no judíos, o gentiles como nos llaman, ¿no? Para el apostolado de la circuncisión, actuado también en mí para los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Bueno, pues como comentamos hace un momento, Pablo pues, fue comisionado a los gentiles, ¿no? Aquí aclara más específico. Así es. Entonces, cuando hablamos de no circuncidados, estamos hablando a los gentiles, o sea, nosotros, los que no somos del pueblo original judío. ¿Ok? Y ellos a la de la circuncisión, o sea, a los judíos. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia. Amén. Pues yo creo que eso es una enseñanza que mismo el Señor nos ha pedido que veamos por los que también tienen más necesidad, ¿no? En este caso, pobres, pues en necesidad podría ser alimento, ¿no? Podría ser económica, pues se refiere a este tipo de pobres, ¿no? Sabemos que muchas personas, sean no cristianas o cristianas, o los que siguen a Jesús, tienen muchas veces, ¿no? Esa necesidad. Bueno, seguimos, dice, Pablo reprende a Pedro en Antioquía. Fíjese que este tema muchas veces, yo lo que he visto al menos de los 20 años que el Señor me ha permitido en las cosas de su palabra y todo, en algunos lugares, o sea, porque he estado en algunas invitaciones. Yo me acuerdo una vez, le dije a un pastor, yo siendo congregante, le digo, es que la palabra no dice así. Le dije a un pastor y ya tenía años en su congregación. Y la verdad que uno de los que me invitó, oye, no, ¿por qué le dijiste al pastor esto? No, ¿cómo crees?
Le digo, mira, o sea, como que se espantó, ¿no? O sea, dice, ¿por qué tú siendo un congregante, o sea, le puedes decir al pastor o al que está en el frente que no es así? Obviamente no lo hice en público, lo hice después, luego, oiga, ves que la palabra no es así, con el amor de Cristo le dijo, o sea, no es Cristo. Y esta enseñanza nos da a entender de que todos podemos de alguna forma ser corregidos, por muchos años que tengamos, por muy eruditos. Pues lo vemos aquí, ¿no? Pedro se equivoca y tiene que ser como corregido, ¿no? Ajá. Tiene que ser corregido por Pablo en este caso, ¿no? Y, o sea, lo corrigió, o sea, en el amor de Pablo, no sé cómo haya sido la forma, ¿no? Pero de alguna forma lo corrige a Pedro, ¿no? En Antioquía, o sea, en una iglesia que estaban ahí. Entonces aquí vamos a ver lo que en realidad pasó y por qué lo corrige. Dice, vamos a seguir, dice. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. O sea, ¿cómo es posible? Ha de haber dicho Pablo, ¿no? Ha de haber estado hasta enojado. Ajá. Era de condenar, pues antes que viniese algunos de parte de Jacob, comían con los gentiles, pero después que vinieron, se retraían y se apartaban, porque tenían miedo de la circuncisión, o sea, de los que se habían circuncidado y que eran principalmente los judíos, ¿no? O sea, por esa razón ellos, como sabemos la historia, como comentó el hermano también al inicio, pues antes no había esa comunión entre judíos y gentiles, y mismo en el Evangelio, en los Evangelios, cuando la mujer samaritana fue visitada por Jesús, y que resalta de que judíos y gentiles no se tratan entre sí, ni se juntan. Y es algo mismo que yo viví ya también, ¿no? Podría decir, cuando este testimonio que pasó allá con los hermanos. Y yo pienso, o sea, todo eso en la mente de los judíos es algo muy fuerte, que en la ley mosaica o la ley del Antiguo Testamento pues, les dice eso y todavía se resiste, ¿no? Cuando realmente, pues el Señor, como les dije en el versículo, ya no hay judío, ni griego, ni escita, sino en Cristo somos todo y en todos. Bueno, aquí vamos a seguir por qué como que no quería estar ahí con ellos, ¿no? En este caso Pedro, perdón. Y en su simulación participaban también los otros judíos, o sea, no nomás Pedro, sino otros judíos que estaban conviviendo con los gentiles, podría decirse. De tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. O sea, también simulaban que estaban bien, pero en el fondo yo creo no estaban así como convencidos o algo internamente en sus corazones. Híjole, pues ya qué hacemos, ¿no? Posiblemente estaban pensando, ya estamos con los gentiles aquí comiendo. Dice, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos. O sea, Pablo se paró enfrente de judíos y gentiles, ¿no? Si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? En otras palabras, ¿por qué obligas a ellos a querer ser igual que tú, ¿no? O sea, a tener las mismas costumbres o cosas tradiciones y todo lo que no incluye lo que el Señor Jesús vino a mostrar
y posiblemente a cambiar, ¿no? Porque recordemos que también a Jesús de alguna forma le reclamaron eso los fariseos, que por qué comía con publicanos y pecadores. De alguna forma se sigue ese mismo patrón aquí. ¿Por qué sigue en este caso Pedro y demás judíos seguían eso? Es algo parecido que le pasó a Jesús, ¿no? Algo parecido cuando le reclamaron los fariseos y todos los demás, ¿no? ¿Y qué respuesta, se acuerdan, les dio Jesús? Cuando los fariseos y saduceos, que por qué comían entre los gentiles, ¿qué les contestó Pedro? ¿Se acuerdan? No, ves que es muy importante saber eso. ¿Por qué? O sea, pues entonces yo, ¿por qué voy a ir a comer con alguien hoy, por ejemplo, o mañana, o usted, yo? Es lo mismo, es el mismo ejemplo en nuestras vidas. ¿Por qué vamos a ir a comer con personas que posiblemente no vengan a la iglesia o no son cristianos? ¿Por qué? Amén. 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 Así es, hermana. Eso es lo práctico en nosotros, ¿no? Lo práctico. Y sabemos que nosotros convivimos también pues, con personas que posiblemente no conocen del Evangelio y no podemos actuar así también. Y una palabra muy hermosa de Jesús que dice, o sea, es una respuesta de verdad que me maravilla, es Dios. Pues el enfermo no tiene necesidad de médico, ¿no? Decía, ¿no? Su respuesta fue. O sea, pues ellos requieren del Evangelio, ustedes a lo mejor no lo requieren en su mente, ¿no? Porque en realidad sí también necesitaban de Jesús. Pero ¿qué les dice Jesús? ¿Qué les dijo? El enfermo no tiene necesidad sino el enfermo. Entonces, ese es el propósito de convivir con personas que aún no han conocido a Jesús. Pero también una cosa muy importante, Sí, hermano. nuestro testimonio. Amén. Sí. Nuestro testimonio. Si nosotros vamos a suponer, a una comida con esas personas, pues, ¿qué nos queda nosotros hacer? Pues, aunque ellos no den gracias a Dios por sus alimentos, nosotros vamos a dar gracias a Dios. Amén. Y luego, sobre todas las cosas, no hacer lo que ellos están haciendo, Así es. sino que nuestro testimonio sea luz para ellos. Como dice la palabra, para que vean vuestras obras buenas y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Ayer precisamente yo platicaba con una chica de aquí de la colonia y ella me sacó la plática. Me dice, doña José, ¿cómo ven ustedes lo del aborto y lo de los gays? Y le digo, muy mal, porque Sí. la palabra de Dios condena estas situaciones. Le digo, y ya me empezó a hablar. Dice, es que yo he visto en ustedes que ustedes sí hacen lo que la Biblia dice. Y yo le decía, ¿tú tienes una Biblia? No tengo. Pero he visto en ustedes cómo son diferentes. Entonces, es bueno cuidarse cuando estamos en esas reuniones. Cuidar nuestro testimonio para que seamos luz. Y que el Señor sea glorificado ahí también. Amén. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean nuestras obras buenas y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. No por glorificarnos a nosotros, sino que porque glorifiquemos al Padre que está en los cielos. Amén. Sí, ese propósito. Bueno, pues
aquí ya está claro el mensaje. Honestamente, judaizar es todavía más profundo. Ayer el hermano nos hizo el favor de compartir, ya una hermana nos dio luz, ya si tienen la oportunidad hoy también de verlo. Todavía siento yo que es todavía más profundo, o sea, son más temas, pues, más temas que hay que tocarlos, principalmente aquí nosotros, que Dios nos da esa sabiduría y entendimiento. Sobre el alimento, sobre muchas cosas, muchas tradiciones. Vivimos en un mundo de muchas tradiciones y te andan condenando, ¿no? Ya por ciertas cosas, ¿no? Pero es bueno que sigamos también ojalá con algunos temas de ese. Más adelante seguimos, dice, nosotros judíos de nacimiento. O sea, está hablando Pablo y que ellos eran judíos de nacimiento, o sea, se habían circuncidado, venían de la tribu, de alguna de las tribus, etcétera, y no pecadores entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. O sea, ese es un término muy importante, que estaba yo ayer con Dios meditando. O sea, no porque, en este caso, hablando de la circuncisión o comer con los gentiles, no por hacerlo o no hacerlo, vas a ser tú merecedor de la vida eterna, podría decirse, que es lo que, sino más bien, aquí dice, por la fe en Cristo, o sea, por lo que Él hizo por nosotros, por lo que Él se entregó por amor a nuestras almas y para el perdón de nuestros pecados, porque ese castigo sabíamos que nos merecíamos nosotros. Todos los que entendemos lo que Jesús ha hecho, ese castigo que a Él le dieron, era para nosotros. Y Él en su amor hacia lo hizo por eso. Por eso es muy importante no perder de vista ese suceso, no sé cómo, en nuestro corazón y guardarlo bien. Y eso nos va a mover, como a Pablo decía, el amor de Cristo me constriñe. O sea, el amor de Él me empuja a hacer lo que yo hago. No es por mi conocimiento, sino el amor que Jesús hizo por nosotros cuando murió. Ese es el mover de un cristiano, el fundamento, el amor. Y a veces perdemos eso, perdemos de vista el centro que es Jesús. La verdad, a veces yo cuando el Señor alguna vez hizo ese milagro, yo no sabía nada de Biblia, honestamente. Yo era gentil, pues, de los peores también. Yo no nací en cuna evangélica, como el privilegio de muchos, ¿verdad? Qué bueno, gloria a Dios. Pues yo vivía en todo lo malo también, pero el mismo amor de Jesús es el que me hizo y nos empuje. Eso es lo que nos debe de mover a todos nosotros a servirle y darle gracias principalmente a Él. Entonces, aquí entendemos que es por la fe en lo que hizo Jesús, ¿no? Por todos nosotros. Y no por las obras, no por lo que hagamos o no hagamos, ¿no? Porque eso ya lo sabemos, muchos ya lo han escuchado. Aunque realmente cuando el Señor te transforma, las obras van de la mano. No es necesario, yo me acuerdo, o sea, es un testimonio, no para vanagloria. He escuchado en muchas congregaciones, dicen, es que debes leer la Biblia a diario y tales, tantas horas al día y la terminas en un año. Muchos dan consejos y es bueno. Pero lo más hermoso es que tú la leas por amor a Jesús. Que el mismo Espíritu de Dios que está adentro de ti te lleve a hacerlo. Tienes como una sed espiritual y yo lo quiero hacer porque esto me llena, esto es diferente. ¿Sí me entiendes? Y algo, ¿eh? Que nos obliguen a que nos digan, ¿sabe qué tienes que hacer? Así.
obliguen o consejos. ¿Qué es mejor? Que el mismo Espíritu de Dios te lleve a hacer. Y yo es un testimonio muy bonito, lo digo humildemente. No me decían pastores ni nada, tienes que leer, no. A veces hasta me pasaba 2, 3 hojas, lo que sea, ¿no? Y no le puedo decir, Dios, ya nomás 1 hora dijimos y ya. No, pues no podemos limitar a Dios así. Si el Espíritu se sigue llevando, hay que seguirle. Al contrario. Sí. Entonces, Dios está nuestros testimonios porque son muy hermosos y el verdadero, el que ha tenido a lo mejor alguna experiencia así, lo puede entender. A lo mejor ahorita usted, algunos no, porque con todo respeto, pues desconozco. Y si buscar el ser justificado en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. No, perdón, y si buscamos ser justificados, ¿qué dice? También nosotros somos hallados pecadores, obviamente. ¿Es por eso Cristo ministro del pecado? No, en ninguna manera. O sea, Él no es que... Bueno, aquí son palabras también muy, muy, muy profundas. Y si buscamos ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. O sea, es por eso Cristo ministro de pecados, pregunta Pablo, que por Él que nos justifica y que nos halló pecadores, Él acepta. ¿Y qué dice? Es un tema muy profundo hermano. Adelante. Mientras buscábamos ser justificados en Jesús, aprendimos que nosotros también éramos culpables de violar la ley divina. Está hablando de que si Jesús, ahí está hablando de que si Jesús estaba violando las leyes de Dios. Jesús no estaba violando, por eso sigue diciendo. Es por tal reconocimiento que nuestra pecaminosidad que vamos a aceptar las acusaciones de que el Mesías ha venido para abolir la ley divina. Dice, ni se les ocurra tal idea. Uh-huh. ¿Sí? Jesús no vino a abolir la ley, vino a quitar lo que se les había agregado a los rabinos. Costumbres. ¿Sí? Entonces no podemos caer en peor cosa. Es lo que está hablando ahí. Amén. Sí. Y bueno, pues recordemos el versículo que Jesús les dijo a los mismos que ¿por qué invalidéis mi ley por vuestras tradiciones? ¿No? Es algo aquí que el hermano está hablando, ¿no? Prácticamente, ¿no? Muy diferente las tradiciones a la ley de él que ya... Se habían mezclado y se habían... Así es. Se habían hecho mal. Claro que ya estaba... Sí, ya. Una mezcla, ¿no? Y el legalismo que ya entra ahí, ¿no? Si no haces esto es porque, etcétera, etcétera. Sí. Porque si las cosas que destruí, las mismas las vuelvo a edificar, transgresor me hago. Sí. Porque yo, o sea, esto incluye lo mismo que habla el hermano me habló. Porque yo por la ley soy muerto para la ley. Porque yo por la ley soy muerto para la ley. A fin de vivir para Dios. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Qué hermosas palabras, ¿no? Yo también a veces me pongo a meditar. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí.
Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es lo que estábamos hablando hace rato, que el centro de nuestro es Jesús. No olvidar eso. Y a mí mismo aquí Pablo lo externa nuevamente. Y recordemos que el verdadero cristiano, hay unos, ¿cómo se le puede llamar? Me voy a adelantar un poco. Los frutos de paz, gozo, en el cual dice, no hay ley. Entonces, cuando el Señor Jesús more en nuestros corazones, va a salir ese tipo de frutos, que no hay ley. O sea, ¿y por qué existió la ley? Dice la palabra, pues porque solamente por la ley se sabe que es pecado. En parte y aparte, a ver, hermano. Como estamos hablando de ley y legalismo, el legalismo era la exageración. Y eso fue lo que Jesús clavó en la cruz. ¿Sí? El pecado del legalismo. Pecado que nosotros aún hoy podemos trabajar. Porque hoy somos todavía legalistas. Que mi grupo, que tal grupo, Ajá. que Que yo tengo la verdad. ¿sí? Sí. Todavía seguimos siendo legalistas. Y es lo que Jesús quería que sacáramos, desecháramos. Y eso es lo que hay que trabajar. Amén. Sí, hermano, qué bueno. Todavía sigue esa situación, hermano. También creo que hemos sido sabido de muchas iglesias, es lo mismo. Oye, ¿por qué ustedes no hacen eso? ¿Por qué no se ponen el velo? No, muchas cosas, ¿verdad? Que sabemos y hemos visto todavía con los mismos hermanos. Ah, sí, exactamente. Cristo. Por eso es que hoy somos salvos por fe en Cristo, porque nos liberó de la maldición de la ley, no de la ley original. sino En de los versículos anteriores nos dice, no estoy hablando de esa ley, porque yo no vine a abrogar. quitar la ley. Yo quiero que su legalismo, lo que ustedes le agreguen, eso está mal. Pues de alguna manera, hermano, con el respeto, a una manera también transgredimos la ley original. También por eso fuimos liberados de eso, porque, pues, por ejemplo, los rabinos y actualmente, pues cumplían mejor todos los ritos y todo eso, pero tenían odios todavía, tenían celos, pues terminaron matando a Jesús. Entonces todavía había en el corazón ese deseo de venganza o celo o lo que sea, y lo terminaron concretando, ¿no? Que aunque estaba profetizado de alguna forma, pero en sí la esencia es que internamente aún. Y bueno, y eso viene también a limpiarnos el Señor, ¿no? También todo. Bueno, en mi caso, yo que vine de cosas fuertes y feas, pues me liberó de toda esa maldad, ¿no? Y el mismo espíritu, cuando cae sobre ti, ya no dices, no voy a pecar, o porque la ley dice no robar. No, el mismo espíritu te lleva a no hacerlo. Lo odias, pues lo rechaza. El mismo espíritu de Dios morando en la persona. En automático rechaza el pecado. Porque pues el espíritu de Dios, ¿no? Así es. Y el mismo espíritu te lleva a no pecar, y lo que no sepas tal vez de Biblia, con el tiempo, ves que también esto, bueno, sí, también ir corrigiendo nuestro carácter y muchas cosas, ¿no? Y que aún yo también estoy corrigiendo. Ajá. Para que, como dice la palabra, la luz de la aurora sea perfecta, ¿no?
Entonces, ese es y seguimos, y dice, y ya no vivo yo, mas Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, la cual me amó y se entregó a mismo por mí. Es el fundamento aquí que Pablo da. No desecho, dice, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces ¿para qué murió Cristo? Dice. Pues sí, entonces no tendría caso que Él hubiese muerto por nosotros. Aquí, hermano, quisiera hacer un paréntesis, y qué bueno estando usted. Me refiero a que si por hacer obras o como la circuncisión y todo lo que hablamos, por hacer eso iba uno a justificarse ante Dios, entonces como dice Pablo, entonces ¿para qué murió Cristo? Si haciendo todos los ritos y muchas cosas, entonces por demás murió Él. Es un tema muy fuerte, muy importante aclararlo. Amén. Tenemos aquí dos esencias. Judaísmo, corrientes de la ley que vienen. ¿La ley era mala? ¿La ley es mala? No. Ahora, vamos a hacer una exégesis fuerte. El judío, fíjense bien qué era lo que estaba determinando Jesús. El judío que tiene una fe por obras, esa fe por obras deberían de llevarlo a la fe en Dios, pero se quedaron en las puras obras y no alcanzaron la fe en Dios. Porque la ley antigua también debería de llevarte a la fe en Jehová, mínimo en Jehová. Pero se perdieron en que si yo hago cosas buenas, ya soy salvo. No, es que tú debes de tener la fe en que el que hace todas las cosas. Ahí es donde se perdió el asunto. Ellos con esa ley que tenían, podían ser salvos. Pero debían de cumplir, como lo dice en Levítico, si fallas en una ley, fallaste en todo. Entonces, la exigencia de la ley era muy fuerte. Aquí en este capítulo vamos a encontrar que Pablo tiene que irse a enfrentar al concilio y a los líderes judíos para demostrar qué fe estaba enseñándole a los gentiles. De hecho, este es el inicio del capítulo. Desde el 9, por ejemplo, el 9, y reconociendo la autoridad que me fue dada de Jacob, Pedro y Juan, que eran vistos como las columnas de la corte de justicia rabínica, extendiendo sus diestras, nos dieron su respaldo a mí y a ¿quién es? Es que yo tengo aquí otros nombres. Bernabé, para que nosotros fuéramos oficialmente a los gentiles y ellos a los judíos de la circuncisión. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Dos corrientes diferentes. ¿Qué tenemos que hacer nosotros como gentiles? Respetar a los judíos con sus leyes. ¿Qué tenemos que? Ellos a nosotros nos tienen que respetar como gentiles. Y cada uno en su sitio. Ambos creyentes en Dios y en la fe en Cristo. Por eso es que el asunto aquí fue que los judíos legalistas querían que los gentiles tuvieran las mismas reglas que ellos. Y aquí, este concilio que fue hecho, vean cómo le dan
le dan a Pablo el derecho de ser él algo diferente con los gentiles. Y hoy nosotros, por ejemplo, hay pastores, yo oigo pastores que levantan la voz contra los judíos. Está en error. Ni ellos a nosotros, ni nosotros a ellos tenemos que estarnos peleando y discutiendo. Cada uno en su sitio, cada uno con su forma. ¿Sí? Por eso es que nos vuelve a recargar en los capítulos que acabamos de hablar. ¿Acaso Cristo vino a abolir la ley? No. Vino a que nos enfoquemos en no pasar al legalismo, tanto del legalismo judío como del legalismo gentil, porque también tenemos nuestro legalismo. Cada movimiento que ha nacido tiene su método y su forma de a veces hasta exaltar al pastor, al líder, y que no le puedes decir nada. Oyes, aquí, cuando Jesús dijo, ¿quién es el mayor? El que sea más humilde y el que se sienta menos. Un niño, ¿cómo se siente ante los grandes? Chiquito. Asimismo tenemos que ser todos. Yo aquí les he tratado de enseñar. Aquí todos somos iguales. No porque yo esté acá al frente y sí los lidereo, ya soy el... No, porque yo también me voy a causar un daño a mí. Si yo no entiendo esto, yo soy el peor. ¿No? Fíjense bien cómo termina este capítulo. No desecho este regalo ¿de quién dice ahí? De Dios. Es que yo aquí tengo 4 letras. Porque si por el legalismo que resulta en una interpretación equivocada de la ley divina fuese la justicia, entonces por demás murió Jesús en la cruz. Porque Jesús llevó todo ese legalismo, todo eso. Yo creo que nosotros somos la iglesia verdadera. Jesús murió en vano. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Quitarnos todo ese legalismo de que si nosotros, de que si este grupo, de que si nosotros sí tenemos la verdad. Nada de eso importa. ¿Qué tenemos? ¿Cuál debe de ser nuestra fe? Somos salvos en Cristo. Jesús ya nos redimió. Y si Él dice que me salva, punto. En el video que les puse, inclusive decía, ¿acaso tú no eres salvo si no has sido bautizado? Si Jesús quiere, Sí, bautizar. te lleva. Punto. Aquí ya no vamos a ponerle topes a Cristo, porque estaríamos cometiendo errores. Uf. Entonces, realmente este capítulo es muy diferente. Por eso inicié diciendo que es judaizar, porque muchos se pelean allá afuera porque no, que ya te estás judaizando. Inclusive a mí me han dicho que yo los estoy judaizando. Sí. Y yo me tengo que ver, observar, y ¿qué estoy haciendo realmente? No se trata de judaizar, se trata de que entendamos y que conozca yo bien los conceptos del judaísmo para que los interprete yo correctamente. Si yo no tengo ese conocimiento, puedo hacer un relajo como lo están haciendo algunos líderes. Entonces yo tengo que entender muy bien qué era el judaizar. Hoy los judíos igualmente hoy, si tú quieres convertirte en judío, hay un método. Y ese método incluye que tú seas reconocido en el pueblo de Israel como un israelí. Ese es judaizar. ¿Sí? Y hay personas
que están dispuestas a hacerlo. ¿Y saben qué? Está bien. Porque si una persona quiere hacerse del pueblo judío y quiere seguir con las leyes judías, es su asunto personal. Es su decisión. Y aún esa fe es buena. Que ellos no aceptaron a Jesús porque así fue determinado por Dios para que los gentiles reconocieran a Dios. Si no, no entrábamos. Si todo es un propósito divino, el cual aún los errores son para bien. Así que ponernos a discutir en si está mal o ellos están mal y nosotros estamos bien, eso ya nos hace caer en legalismo. Así que mejor calladitos nos vemos más bonitos y entendamos el concepto y no nos peleemos. Punto. Parece sencillo, ¿verdad? Pero a veces discutimos demasiado en esto. Sale, creo que está completo. Regresamos que el fundamento principal es el sacrificio del Señor. Yo sí comparto con hermanos, si ellos quieren seguir circuncidando, aún así ya han entregado su vida al Señor, pues se respeta, ¿verdad? Pero aquí el detalle es que obligaban a los gentiles, ¿no?, a hacer lo que, como dice el hermano, no respetaban muchas cosas, ¿no?, en ese aspecto. Si ellos quieren sus dietas también ser respetables y además buenas, la verdad, a la verdad, ¿no? Sí. No, sí. Si nosotros comemos puerco y si ellos no comen, pues también se respeta. De antemano sabemos que pues es mejor no comerlo, pero porque Dios también lo ha dicho. ¿Por qué, no? Ajá. Sí. Hechos 10 nos trae la historia de Pablo antes de ir a casa de Cornelio, un italiano. ¿Sí? Cuando está orando él, a la hora de la oración, que es a las 2 de la tarde, y baja, tuvo un éxtasis y baja un manto con animales inmundos. Dice que él tenía hambre, se le estaban torciendo las tripas y estaba haciendo ruidos. Y Dios le dice, mata y come. Y él dice, yo soy judío, yo soy colorado. Y ¿cómo me pides que yo mate animales inmundos? Y lo que quería decir esa visión es, no llames inmundos. O sea, a los gentiles no me los vas a llamar inmundos, porque la cultura judía es que todo lo que no era judío es inmundo. No se sientan con ellos, no hablan con ellos, nada. Mira, tú allá. Hoy todavía sigue eso, que es algo malo. Por eso en la escritura nos va siempre a hacer el llamado. De hecho, en el primer versículo es, no creas que eres una cosa diferente. Dios no discrimina a las personas, de judío a gentil. Todo el mundo va a haber salvos, de todo el mundo. Entonces, esa es la enseñanza de hoy. Y esa fue la visión que se le dio a Pablo, y aún Pablo tuvo que, en su cotidianidad de vida, llegó a pasarle que llegaron muchos judíos y él dijo, híjole, me sentaré con los gentiles. No me siento con los judíos. En su propia carne tuvo que experimentar, soy fariseo, soy legalista, ¿y con quién me siento? Vean cómo tuve que vivirlo en carne propia para aprender, porque de eso se trata, ¿no? Ya ve que hermano hace poco de las fiestas que hacen los judíos en Sukkot, todo eso, en tabernáculos. Digo, se respeta, ¿va? Y como yo le comenté al hermano, recuerda que le pregunté,
Y le dije, y nosotros también tenemos obligado. Y pues no, o sea, si es tu decisión, adelante, no hay problema, pero si no, pues también. Ese es el punto. Ajá. En cuestiones de sus fiestas también. Porque de alguna manera también, yo a veces me pongo, yo fui sacado de Egipto, a mejor de otro Egipto, ¿no? Porque ellos festejan esa fiesta por haber salido de Egipto. Pues, bueno, yo no salí de ese Egipto o de esa liberación de esclavitud, pero de otra esclavitud. Ajá. Aunque pues, si participo y me invitan, sí iría en mi particular, pero también no, si no voy, pues tampoco me sienta condenado ante Dios por no hacerlo, ¿verdad? Sí. Pues amén. Damos gracias a Dios por el hermano y que Dios habla y este, no sé si algo quiere agregar, hermano, más. ¿No? Señor, gracias, Padre, por tu palabra, Señor, que nos hace entender a nuestros corazones principalmente cuál es el camino correcto y de alguna manera que sea guardado profundamente en nuestros corazones y puestos por obra. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado, Jesús. Amén y amén. Gracias. ¿Sí le entendieron bien? Más o menos, más o menos. Vean el video y ya van a agarrar un poco más el sentido correcto de judaizar, para que no nos confundamos con lo que dicen otros, porque otros tienen su forma de opinar de qué es judaizar. Lo correcto es, mejor ni meternos en cosas así, que a veces yo, teniendo el conocimiento de cómo es una costumbres judías, eso no significa que los estoy judaizando, porque eso es sombra, así lo dice la Escritura, es sombra de lo que Dios quería hacer o les quería enseñar. ¿Sí? Cada fiesta que ellos celebran, por ejemplo, lo decía Esteban, yo no salí de Egipto de la esclavitud, pero sí salí igualmente de la esclavitud del mal de Egipto, que es mi vida pasada, que son mis errores, que estuve preso, estuve esclavo del mal. Eso sí es salir de Egipto. Y cada uno sale de Egipto. En su vida sale de Egipto. Entonces, aunque no celebre, es sombra de, que es Pesaj. La Pascua es la muerte de Jesús por nuestra vida para santificarla, porque nosotros mismos no podemos santificar nuestra vida. Del legalismo principalmente, porque somos tan legalistas que nos perdemos la salvación por el legalismo. Y eso es Pesaj. Y así, cada una de las fiestas es sombra de lo que realmente tenemos que vivir. Cada uno vive su desierto. ¿Cuántos años nos hemos quedado en el desierto? 40 años. Hay quienes llevan 70 años de vida y siguen siendo legalistas, siguen en el desierto. Desolados. A veces me da pena cuando una persona creyente en Dios no tiene sus necesidades cubiertas económicamente. ¿Y saben qué está viviendo? En su desierto. ¿Todo por qué? Porque no sabe salir de ahí. Y es yo que estoy aquí y que tengo la misión de enseñarles, se los digo de muchas formas para ver si agarran la onda. ¿Sí? Pero realmente, ¿quién de ustedes es libre emocionalmente? ¿Quién de ustedes no tiene rencores, rencillas?
¿Quién le gusta el chisme? ¿Quién, los frutos de la carne que están en Gálatas? ¿Quién no tiene de esos detalles? Podría decirle que todavía está en el desierto. Todavía no sale de ahí. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? Fíjense bien, a ver cuántos tenemos en nosotros. Amor, gozo, paz. Si tenemos contiendas, no hay paz. Ni amor, ni paz. Dice, ¿cuál es el último de estos 9? Templanza. ¿Qué es templanza? Un hombre con templanza es alguien que está tranquilo, con los pies en el suelo. Y no pasa nada. No tengo nada. ¿De qué preocupar? Templanza, eso es lo que realmente Dios quiere que seamos al final. Pero ¿quién ha llegado ahí? Híjole. No. Fíjense, llegar a ese grado, ¿podemos llegar a ese grado? Sí se puede, pero hay que quitarnos muchas cosas de nosotros. El legalismo que tenemos, de que no, es que no puedo cambiar, es que eso es ser legalista. El no querer dejar nuestras cosas malas. Todos estamos mal, ¿eh? No se preocupen, todos estamos mal. Que Dios nos ayude y poco a poquito vamos a ir entendiendo esos detalles para que salgamos un poco más, uno a uno. No nos vamos a quitar todas las cosas así de la noche a la mañana, vamos a quitarnos una por una, ¿no? Que me gusta esto, que me gusta el otro. Chale, deshacernos. Vamos a orar por las ofrendas, por los diezmos. Padre, gracias te damos porque en tu gracia y en tu misericordia estamos en este lugar aprendiendo, cada uno, todos de todos, como debe de ser. Padre, gracias por la sabiduría. Bendice a nuestros hermanos que enseñan. Cada uno de los que están aquí pueden enseñar, Padre. Ayúdalos a alcanzar este ministerio. Gracias te damos por la vida de Esteban, de su familia, Señor, de sus experiencias que también nos iluminan a nosotros. Bendícelos a cada uno de los maestros que enseñan aquí, Padre. Y Padre, ponemos esta ofrenda en tus manos como reconciliación por lo malo que somos, ya que es un holocausto que presentamos también por nuestro pecado. Gracias por los diezmos, Padre, porque son el reconocimiento de que tú eres el Señor de nuestras vidas. Por eso te lo damos a ti. Y Señor, te bendecimos por el trabajo, por las riquezas que nos has dado en abundancia. Señor, te pido por una familia que asiste aquí, que no vive una abundancia, Padre. Ten misericordia de ellos. Ayúdales a entender cómo descienden tus bendiciones, Padre. Y que hagan lo que a ti te agrada, Padre. Bendice sus vidas. Sácalos de esa escasez, Padre. Y a cada persona, viuda, huérfano, desamparado, Señor, provéele lo que necesita. Pero antes que la economía, la sabiduría para hacer las riquezas. Porque de ti vienen, Señor. Ilumínalos a familias también, Señor, que andan en escasez. Dale la sabiduría, Señor, necesaria. Gracias te damos, Padre, porque nos bendices, porque de lo recibido de tu mano te damos. Gracias, Padre. Y despídenos de este lugar, Señor. Sé todos los días con nosotros, en nuestro corazón, en nuestra alma, Padre. Redargúyenos a ya no ser legalistas, a sacar lo que nos estorba de nosotros, de nuestro interior, para que puedan fluir libremente tú y liberarnos y sacarnos de toda esclavitud que tengamos aún, Señor. Sé con nosotros esta semana, Padre.
En tu nombre avanzaremos y en tu nombre haremos lo que haya que hacer en esta semana, Padre. Gracias te damos. En el nombre de Cristo Jesús, que Jehová te bendiga y te guarde, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, que Jehová ponga en ti paz, que Jehová tenga de ti misericordia. Amén y amén.